Muy buenas tardes. Antes de dar inicio a esta actividad, los invitamos a poner en silencio o a apagar sus teléfonos móviles, por favor. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida a esta actividad denominada Seminario Problemas Actuales de la Prescripción Extintiva. Actividad que ha sido coorganizada con la Fundación Fuello de la Universidad Diego Portales y también en el contexto de un proyecto de investigación Fondesit. Para dar inicio a esta actividad dejo con ustedes al decano de nuestra facultad, doctor Juan Andrés Varas. Compañeras, compañeros, bienvenidos. Lo hago con deliberación, naturalmente, porque en primer lugar, compañero etimológicamente es aquel que ha compartido el pan en algún momento, y la verdad es que con mis amigos civilistas que nos acompañan en este seminario, hemos compartido el pan muchas veces y muy agradablemente. Y además, compañero es también quien comparte de alguna manera una visión del mundo y de las cosas, y quienes estamos aquí, estamos todos interesados en el derecho civil desde sus distintas perspectivas y de alguna manera también somos compañeros del derecho civil. Quisiera entonces, en este contexto de compañerismo, darle una más que cordial, cariñosa bienvenida a doña Claudia Bahamondes, de la Universidad Diego Portales, a Susana Espada, de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Alfredo Ferrante, de la Universidad Alberto Hurtado, a Carlos Pizarro, que es de la Universidad Diego Portales, pero que ya a estas alturas es casi como valdiviano, con una larga historia de visitas y eventos en la Universidad Austral, y in absencia aún a Mauricio Tapia. Y quiero terminar agradeciendo también las gestiones que ha hecho por organizar este seminario nuestro director de escuela y profesor de Derecho Civil, don Sebastián Ríos. Este seminario es un sobreviviente inexplicable, porque en el vendaval de cosas académicas que se cayeron, se están cayendo y probablemente se seguirán cayendo en los próximos días, por alguna razón misteriosa, se mantuvo incólume. En algún momento alguien me va a tener que explicar por qué la prescripción extintiva, en el medio de los vientos revolucionarios, subsiste. Porque uno podría decir, mire, la prescripción extintiva, qué institución civil más propia de la burguesía y de esa constitución, de esa Biblia burguesa que es el Código Civil. Pero mirado de otro punto de vista, a lo mejor resulta que la prescripción extintiva es bastante revolucionaria, en la medida en que extingue un crédito beneficiando al deudor que no lo pagó. En cualquier caso, quisiera yo simplemente decir que la prescripción, en sus dos variantes, es una institución que tiene un fundamento natural en un principio que hoy día está muy puesto en juego, que es el de la seguridad jurídica, no la seguridad nacional, desde luego, la seguridad jurídica, pero que también está puesto en juego en estos días y se va a poner en juego también en los próximos meses y años. Y como tal, es un principio civil que merece la reflexión que le van a dedicar los profesores invitados y nuestro organizador local de este seminario, que se organiza, por cierto, en el contexto de un proyecto Fondesit del profesor Pizarro.
No me cabe ninguna duda que además de esa importancia teórica derivada de su fundamento, la prescripción extintiva es de esas instituciones que tienen una relevancia práctica fundamental. Es de esas reflexiones que se hacen en sede académica, pero que uno ve todos los días usarse en tribunales, como excepción, como acción. Es rara la semana en que en la Corte de Apelaciones no llegue un caso que ponga en juego las normas sobre prescripción extintiva. Y esa es la razón también por la cual probablemente muchos de ustedes están aquí. Nada ejemplifica mejor la fuerza práctica de estas discusiones que la tensión dialéctica que ha habido en los últimos años entre la tesis de que la prescripción se interrumpe como era tradicional con la notificación del deudor versus una tesis alternativa de que la prescripción puede entenderse interrumpida también, o antes de eso, por la presentación de la demanda. Dos posturas que tienen una importancia práctica verdaderamente radical y que va a ser una de las materias, por cierto, sobre las cuales van a discurrir varios de los profesores que nos van a acompañar en esta tarde. Quiero darles una vez más la bienvenida, compañeros, compañeras, a esta su casa, amigos, exalumnos, abogados, colegas, y a disfrutar de una discusión académica, práctica, en donde ponemos en ejercicio la razón hasta el límite. Muchas gracias. Invitamos entonces al primer panel de esta tarde. Modera la profesora Susan Turner. Invitamos entonces a los profesores Carlos Pizarro, Sebastián Ríos y Claudia Bahamondes. Buenas tardes. Vamos a iniciar la primera mesa en que van a exponer los profesores ya presentados por el decano, el profesor Carlos Pizarro en primer lugar, el profesor Sebastián Ríos y la profesora Claudia Bahamondes. Carlos, todos. Muchas gracias. Bueno, por cierto, agradezco las palabras del decano, Juan Andrés Vara. También agradezco a la profesora Susan Turner de darse el tiempo de compartir acá con nosotros este seminario. Y por cierto, a los profesores que han aceptado participar en este debate acerca de la prescripción extintiva. La profesora Susana Espada, el profesor Alfredo Ferrante, la profesora Claudia Bahamondes y el profesor Tapia, que ya llegará. Y sobre todo al profesor Ríos, que es con quien hemos trabajado en la organización de este seminario. Muchas gracias, Sebastián. La prescripción extintiva presenta una problemática plural, ¿no? En realidad es una de las instituciones que, como se señalaba, día a día en la jurisprudencia está cuestionándose en cuanto a su fundamento, a la forma en que opera. En general, su régimen legal presenta más dudas que certezas, ¿no? Lo cual es bastante contradictorio con el anhelo de esa supuesta paz social que nos debería entregar como institución y que permitiría apaciguar, ¿no? Esa incertidumbre de parte de los deudores y que al mismo tiempo, desde la perspectiva procesal, les habilitaría a olvidar esos papeles empolvados que serían
la prueba del pago de las deudas. Ahora, normalmente la prescripción extintiva plantea como primera cuestión lo relativo al plazo, ¿no? Y ahí es donde se focalizan los mayores debates en torno a la prescripción extintiva. Y sin duda existe en nuestra legislación lo que se ha denominado un caos de la prescripción en relación a la multiplicidad de plazos, ¿no? Que perviven en el Código Civil y en las leyes especiales. Pero aparte de eso hay un aspecto, ¿no?, del que me voy a ocupar por primera vez, ¿no?, en una ponencia, y que refiere a la cuestión del cómputo del plazo de la prescripción extintiva, es decir, del momento a partir del cual comienza a contarse la prescripción. Normalmente ese debate ha estado asociado de manera muy significativa en relación a la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria del artículo 2332 del Código Civil, un debate al cual se va a referir el profesor Mauricio Tapia, pero en menor medida se ha discutido la cuestión del dies a quo, del momento a partir del cual se cuenta el plazo, en relación a la regla general del artículo 2514, que determina que el plazo de la prescripción se cuenta desde que la obligación se hace exigible, ¿no?, que es la regla del artículo 2514, se cuenta este tiempo, dice, desde que la obligación se haya hecho exigible, ¿no?, luego del inciso primero, que alude a la prescripción extintiva y que exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, dando lugar a toda la doctrina a desarrollar esa idea de la omisión en la conducta del acreedor, esa pasividad, y para algunos también el fundamento de la prescripción extintiva en una cierta sanción, ¿no?, a esa desidia o conducta omisiva en proteger sus propios derechos. Pero esta regla es muy importante porque esta regla es la regla general en materia del derecho de las obligaciones, es decir, cuando no existe alguno de los 70 artículos, ¿no?, que encontró Sebastián y que se refieren a los plazos de prescripción en el Código Civil, la regla que vamos a tener que aplicar es entonces la regla de la exigibilidad de la obligación, conforme al artículo 2514. Y esa aproximación a la exigibilidad de la obligación normalmente se ha abordado en la doctrina de manera bien sencilla, es decir, la monografía, particularmente la de Ramón Domínguez Águila, hasta otras muy antiguas, ¿no?, de artículos que están a principios de siglo en la revista Derecho y Jurisprudencia, normalmente realizan una distinción tripartita para efecto de referirse a la cuestión de la exigibilidad. O se trata, por un lado, de una obligación pura y simple, y por ende basta la perfección de la fuente de la obligación, normalmente el contrato, para que coincida el derecho subjetivo que surge con la acción que permite la exigencia del derecho, para efecto que comience a desarrollarse el plazo. Y en el caso de las modalidades se distingue, ¿no?, el caso de la condición y el plazo que alterarían esta circunstancia, una por cuanto pospone el nacimiento, en el caso de la condición suspensiva del derecho, y entonces habrá que esperar porque nadie puede exigir algo que todavía no existe, y en el caso del plazo por razones de posponerse nada más la exigibilidad. En definitiva, se permite que la voluntad, por vía de esas modalidades, altere el momento a partir del cual comienza el plazo. Y de esa forma, más bien, se ha concentrado el debate a partir de la cuestión de la cláusula de aceleración y la caducidad convencional del plazo, que sería una circunstancia, ¿no?, que por vía de la libertad contractual modificaría o alteraría el momento del cómputo del plazo. Sin embargo, esa cuestión tan sencilla ha venido a controvertirse primero desde una perspectiva teórica, es decir, plantearse, bueno, pero ¿qué permite justificar que la prescripción comience a correr desde la exigibilidad o desde el ejercicio, ¿no?, de la acción, como dice el Código Civil Español? Y ahí algunos han planteado, bueno, que se requeriría la lesión del derecho, es decir, no podría haber cómputo del plazo si es que no existiera una lesión del derecho. Y en el caso, porque esta regla se aplicaría más bien a los derechos reales, en el caso de los derechos personales tendría que existir la posibilidad
de poder ejecutar la pretensión en la cual consiste el derecho. Entonces, en el caso de los créditos, tratándose de obligaciones de no hacer, incluso se requeriría la lesión, lo cual controvertiría en cierta medida esta regla general de que bastaría la pretensión en los derechos personales. Sin embargo, lo que poco se ha planteado es, bueno, ¿y qué ocurre con las circunstancias personales o con ciertas situaciones de hecho o incluso jurídicas que podrían impedir que un sujeto pueda ejercer esa acción? Es decir, no se trata de una visión objetiva ya de la exigibilidad del derecho, sino que se trata de ciertas circunstancias que podrían ser de hecho, que impiden el conocimiento, por ejemplo, de la acción por parte del acreedor, o que sean jurídicas, ¿no?, como la fuerza mayor, y eso ha dado lugar a un debate si es que uno tiene que plantear una concepción más bien estricta y objetiva de la regla de exigibilidad y del ejercicio de la acción, o en cambio uno podría abrirse a ciertas circunstancias que podrían alterar esa consideración objetiva o estricta en el ejercicio del derecho. Por ejemplo, el desconocimiento del titular del derecho y por ende de la acción para hacerlo valer, tiene o no tiene relevancia para efectos de considerar la cuestión de la exigibilidad. La situación de la fuerza mayor, si cabe o no considerarla también para delimitar la exigibilidad. Y todas estas circunstancias, conforme a la interpretación tradicional del artículo 2514, han sido completamente dejadas de lado. Es decir, es impermeable la regla de la exigibilidad a las vicisitudes que pueda tener el acreedor respecto de la exigibilidad de la misma acción. Ahora, en ciertos derechos que también han interpretado de manera objetiva esa regla de la exigibilidad, normalmente, ¿no?, la jurisprudencia ha introducido la regla contra non valentem agere not praescriptio para decir que, bueno, que no corre la prescripción contra aquel que no puede hacerla valer. Sin embargo, el caso chileno, diría yo, es uno de los más estrictos en la aplicación de la regla, porque ese aforismo de que no correría la prescripción en contra de quien no está en condiciones de hacerla valer, solo se ha aplicado ya sea en derecho de familia como una justificación más bien del fundamento en cuanto a la suspensión de la acción para reclamar las pensiones alimenticias en el caso de la acción ejecutiva que prescribe en 3 años y discutiendo entonces si es de como no sería de larga duración, entonces no se suspendería y entonces dice, bueno, la suspensión tiene como fundamento este principio de que no corre la prescripción contra quien no la puede hacer valer en relación a la causal de suspensión específica de los menores. Y por otro lado también se utilizó hace ya muchísimos años para efectos de justificar la posibilidad de que pudieran ejercerse las acciones indemnizatorias por violaciones a los derechos humanos, dado que no había Estado de Derecho, entonces el sujeto no estaba en condiciones de ejercerlas. Pero basta. El principio, entonces, más bien ha sido aplicado de manera extremadamente restrictiva y sin ningún impacto. Entonces, cualquier persona que tuviera un problema jurídico o fáctico que involucrara la imposibilidad real de ejercer su derecho a través de una acción, sería impedido, ¿no?, de reclamar una suspensión y la acción prescribiría de igual manera. Sin embargo, esa concepción, ¿no?, de la exigibilidad o el ejercicio de la acción ha estado controvertida por otras visiones doctrinales y también por otras legislaciones, ¿no? Los principios UNIDROIT, por ejemplo, plantean una concepción más bien subjetiva y por otro lado la reforma francesa del año 2008 va a introducir una nueva forma del cómputo del plazo, indicando que este solo comenzará a correr desde que el titular del derecho, en acreedor, ¿no?, tiene conocimiento del derecho o haya debido tener conocimiento del derecho. Entonces, eso abre un debate, ¿no?, que se refuerza también con el derecho inglés, que a través de otras vías también posibilita, ¿no?, que incluso el juez pueda dar lugar a la posibilidad de dejar de lado la prescripción a través del estoppel o la teoría de los actos propios, o a través de una vía derechamente pretoriana de la equity, es decir, usted por estas condiciones, en base a la equidad, no le vamos a aplicar la prescripción y voy a validar su derecho, es decir, con un juez mucho más fuerte.
Entonces la pregunta que me hago yo, ¿no? En definitiva, es si uno discutiera esta cuestión en términos interpretativos, ¿no? Es decir, qué significa la exigibilidad que recoge el artículo 2514, uno podría plantearse si necesariamente tiene que interpretarla en términos objetivos o podría haber un espacio para interpretarla en términos subjetivos en base al principio contra non valente magere, o simplemente debiéramos quedarnos en la quietud, ¿no?, que nos da hoy en día la certeza, diría yo, más o menos de la jurisprudencia de una interpretación objetiva y estricta del artículo 2514. Entonces eso sería una discusión de interpretación de la regla. Y también, ¿no?, dado que al finalizar el proyecto, por lo menos fue lo que comprometí, tendría que entregar un proyecto de ley, ¿cuál sería la mejor fórmula para poder regular la cuestión del cómputo del plazo? Es decir, apegarnos a una cuestión estrictamente objetiva o en cambio sostener una tesis subjetiva como la francesa. Efectivamente, la tesis subjetiva de la francesa ha sido bastante criticada por la misma doctrina Gala y que estuvo más bien permeada, al parecer, por todo el debate de los abusos sexuales que nosotros de alguna manera habríamos solucionado con la reforma a la prescripción tanto de los delitos penales como la consiguiente acción civil, con lo cual no tendríamos esa presión para efectos de ir hacia un criterio subjetivo. Ahora, el principal riesgo o problema que presenta entonces el criterio subjetivo es el fantasma, ¿no?, de la intervención del juez para fijar el momento del cómputo a través de estos criterios relativos, porque tendría necesariamente que establecer, bueno, cuándo supo o estaba en condiciones el acreedor de ejercer esa acción o cuándo debería haber estado en condiciones de ejercer precisamente esa acción. Y por otro lado, también habría que evitar los abusos que podría significar esa circunstancia en que un acreedor deshonesto quisiera aprovecharse de esa circunstancia. Eso me llega a plantear, ¿no?, si es que no será necesario mantener en consecuencia un criterio más bien objetivo en torno a la exigibilidad o en torno al ejercicio de la acción, entendiendo que la tesis más clásica es justamente de que la acción nacida es la que da la posibilidad de que empiece a correr el plazo como un elemento propio a la obligación, ¿no?, en su explicación alemana clásica, pero con ciertos temperamentos, ¿no? Es decir, si no debiéramos entender que en ciertos casos efectivamente el juez debiera dar la posibilidad que no corriera plazo a través de una causal de suspensión específica que tratara la situación de la imposibilidad del acreedor para ejercer la acción, ya sea por circunstancias materiales o jurídicas, pero que fuera más bien una causal de suspensión específica que tuviera que discutirse y por ende probarse por quién la alega. De esa manera me parece que sería posible recoger el principio que no corre prescripción contra quien no puede alegarla, pero a través de una específica causal de suspensión. Por el momento, entonces, me parece que nos mantendremos en una explicación o en una tesis más bien objetiva y estricta del artículo 2514, pero me parece que es demasiado estricta porque no tolera ninguna fisura en situaciones donde efectivamente el acreedor puede estar en una imposibilidad. Y mi idea en general hasta ahora ha sido que, y seguramente Sebastián tomará en cuenta ese debate, en definitiva acá tenemos un sujeto que tiene un derecho efectivamente, ¿no? Entonces, más que favorecer necesariamente al deudor, hay que considerar que efectivamente hay un derecho que puede ejecutarse. Ese es el debate que planteo en torno a la situación del plazo, ¿no?, el cómputo del plazo en la hipótesis de la prescripción extintiva como regla general, aparte de todas las situaciones evidentemente particulares que se recogen, y por lo mismo me parece que en el ámbito al menos extracontractual y de los daños físicos debiera existir una regla específica aparte, ¿no?, de acuerdo a la manifestación o consolidación del daño, puesto que es otro aspecto que no puede subsumirse en esta regla general. Eso, muchísimas gracias. A continuación va a hacer su exposición el profesor Sebastián Ríos.
Muchas gracias, profesora. Quizás para empezar, no viene mal recordar esas palabras de Bob Dylan cuando dice que los tiempos están cambiando, ¿no? Cuando dice que los más lentos serán posteriormente más rápidos, ¿no? Que el presente lo vivimos actualmente y que pronto será pasado, ¿no? En la época actual que vivimos, y particularmente cuando tratamos de una institución que se relaciona tanto con el tiempo como es la prescripción extintiva, prescripción que en una época de tiempos cambiantes está siendo sometida a muchos y muy importantes cambios. Nos acercamos rápidamente, no voy a decir hacia la imprescriptibilidad general, pero hay una incorporación importante de ciertas acciones, o mejor dicho, la introducción del carácter imprescriptible de ciertas acciones. Primero las acciones penales y civiles por crímenes de lesa humanidad. Más recientemente, también desde un punto de vista legislativo, las acciones civiles derivadas y penales también derivadas de los abusos sexuales infantiles, o a menores de edad, mejor dicho. Y, ¿para qué decir? Por innovación jurisprudencial bastante polémica, la imprescriptibilidad del crédito con aval del Estado. Cuestión que suscita, evidentemente, un problema importante a nivel social. Pero en esta ponencia voy a preocuparme específicamente de un problema muy concreto, muy pequeño, si se quiere, pero de consecuencias prácticas muy grandes, como ya lo había anunciado el profesor Pizarro y el profesor Varas en la introducción a este seminario, y es la jurisprudencia reciente sobre la determinación del momento en que se interrumpe civilmente la prescripción extintiva. La motivación de esta ponencia derivó de la lectura apasionada, ciertamente, de un fallo redactado por el profesor Pizarro en su calidad de abogado integrante de la Corte Suprema, y de los artículos subsecuentes que fueron bastante numerosos y que incorporaron bastantes argumentos, digamos, a favor de la tesis planteada en ese fallo, y que es básicamente la siguiente. A diferencia de lo que nos enseñaron a la mayor parte de nosotros, la interrupción civil de la prescripción no se produce con la notificación de la demanda, ni es necesario que la notificación de la demanda se realice antes del vencimiento del plazo de prescripción, sino que basta con la mera interposición de la demanda para interrumpir ese plazo de prescripción. Es la tesis que sostiene el fallo redactado, el fallo de la Corte Suprema de 31 de mayo del 2016, Rol 6900 del 2015, redactado por el profesor Pizarro con un voto de minoría, ciertamente de la cuarta sala de la Corte Suprema, y que vino a, nuevamente retomando a Bob Dylan, a agitar las aguas, digamos, de estos tiempos cambiantes de la prescripción, estableciendo una consecuencia que es muy importante. Básicamente lo que plantea este fallo en una innovación jurisprudencial, como acabo de anunciar, es que no se requiere que la notificación de la demanda se produzca dentro del término del plazo de prescripción, sino que basta con la mera interposición de la demanda. Fundamentalmente, y en este sentido me permito hacer una recapitulación rápida de argumentos, sobre la base de que la notificación no es un acto que recaiga sobre la esfera del deudor, de que la presentación de la demanda satisface el requisito que establece la ley para los efectos de demostrar la ausencia de inactividad del acreedor, y también sobre la base de que la interrupción civil no tiene un carácter recepticio y que los textos del Código Civil tampoco señalan expresamente que esta notificación deba producirse dentro del término de prescripción. Frente a esos argumentos fundamentales que plantea este fallo, voy a estructurar esta ponencia en dos tiempos. Voy a adoptar en primer lugar una división de grupos de argumentos, digamos, en argumentos esencialistas y consecuencialistas, y entonces en un primer momento voy a preguntarme acerca de qué es la interrupción civil de la prescripción extintiva y lo que la constituye en sí misma. Y vamos a revisar rápidamente los argumentos que se han dado en la sentencia y en algunas otras sentencias que en un número de 6 o 7, hay una sentencia reciente de 11 de noviembre que retoma esta misma jurisprudencia, se han dictado. Y en segundo lugar voy a presentar estos argumentos consecuencialistas, en definitiva mostrando las consecuencias positivas o negativas que derivan, en definitiva, de adoptar una u otra tesis. En consecuencia, en primer lugar, voy a referirme a lo que es la interrupción y lo que constituye la interrupción civil de la prescripción.
Sabemos en definitiva que la prescripción extintiva favorece al deudor, porque el efecto de la prescripción extintiva es la extinción de la acción, no del derecho o de la obligación. La prescripción solamente de la acción, esto es de la posibilidad, en la terminología procesal moderna, de la pretensión del acreedor. Esto es de la posibilidad de poder recurrir ante la jurisdicción, de la posibilidad de activar la jurisdicción con miras a la satisfacción de ese interés específico protegido por la pretensión. Y por su parte, la interrupción lo que beneficia es precisamente al acreedor. El acreedor tiene interés en generar una causal de detención de los requisitos de la prescripción, en este caso la interposición o el ejercicio de una acción legal para los efectos de evitar la desaparición de su acción, lo que impida, digamos, recurrir a los tribunales para el cobro de su derecho. En el análisis que se ha planteado, tanto en el fallo como en los artículos que se han escrito a favor de esta postura de la interrupción por la presentación de la demanda, hay una serie de elementos que tenemos que considerar. El primer argumento, quizás el más relevante, es el que dice relación con el cese de la inactividad por parte del acreedor. Se señala de que bastaría con una manifestación inequívoca por parte del acreedor del cese de esta actividad, de esta situación de inactividad para los efectos de mostrar que su interés es efectivamente cobrar el crédito. Sin embargo, creo que resulta importante traer a colación un par de artículos del Código Civil que parten definiendo la prescripción y aclarando, rectificando qué constituye en estricto rigor su interrupción. Dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas, es un modo en este caso de extinguir las acciones o derechos ajenos, el 2492, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo. Lo que interrumpe en estricto rigor es el ejercicio de la acción. Lo mismo dice el artículo 2514, que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. No se hayan ejercido dichas acciones. Quiero fijar en la memoria de la audiencia fundamentalmente esta frase, el hecho de que se exija el no ejercicio de una acción o pretensión. Sin embargo, ya se sabe que el artículo 2503, número primero, se requiere que para que hubiera la interrupción se requiere la notificación de la demanda hecha en forma legal, cosa que por extensión de remisión del artículo 2514 podría uno entender que también se aplica, pero el artículo 2518 por su parte dice que se interrumpe civilmente el inciso tercero por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503. Y de ahí la formación de una tesis en el sentido de que hay que distinguir entre, por una parte, los efectos civiles y los efectos procesales, y que se produciría una especie de interrupción provisoria por la interposición de la demanda, que se consolidaría finalmente a través de la notificación y con efecto retroactivo, incluso si la notificación se realiza después. Voy a pasar revista a una serie de argumentos que permiten construir esta tesis y voy a partir con aquello que no forma parte del meollo de la tesis, y es que deliberadamente se han dejado fuera ciertas reglas que exigen expresamente que se notifique dentro del plazo. Por ejemplo, la regla del artículo 100 de la ley de letra de cambio y pagarés, que señala expresamente que tiene que realizarse la notificación dentro del plazo. Lo mismo también tratándose del procedimiento ante juzgado de policía local, en sede laboral, y también tratándose de la cobranza de cotizaciones previsionales. Bien podría decirse que, bueno, todas estas son reglas especiales que hacen eco de una regla general diversa, pero la existencia de una regla especial, por ejemplo, ratione materiae, y aquí me estoy metiendo en un ámbito particularmente querido del profesor Agüero, y espero no zozobrar en el ejercicio, la existencia de una regla especial ratione materiae no implica necesariamente que la regla que pudiéramos calificar como general, según el mismo criterio, sea una regla distinta a la regla especial. El Código Civil, sin ir más lejos, contiene numerosos ejemplos. Así, por ejemplo, los artículos 1550, sobre cuya base se construye la teoría de los riesgos aplicable a la pérdida de la cosa específica en una relación bilateral, y el artículo 1820 del Código Especial Ratione Materiae, que es aplicable solamente al contrato de compraventa, que repite el mismo principio: el riesgo es del acreedor. Así también el artículo 1547, que contiene la tripartición de la culpa en función del tipo de contrato de que se trate, si es gratuito de beneficencia del acreedor, oneroso o gratuito de beneficencia del deudor. Y los artículos donde se aplica esta misma regla y donde se mantiene el mismo principio: 2222, inciso segundo, para el depósito gratuito,
1939 para el arrendamiento, 2129 inciso primero en relación con el 2158 número 3 para el mandato, 2178 inciso primero para el comodato. Todas estas reglas repiten el mismo principio que está establecido en el artículo 1547. Uno no podría dejar de calificarlas como reglas especiales en función de la materia, pero que repiten el mismo principio general. En consecuencia, haber prescindido del análisis de todas estas reglas especiales que exigen explícitamente la notificación para interrumpir la prescripción sobre pretexto de tratarse de un estatuto especial es, creo yo, un error metodológico. Dicha regla bien podría haber sido redactada, la del artículo 100, por ejemplo, de la Ley 18.092, para estar en línea con la comprensión general que a la fecha de su redacción existía sobre el sentido de los artículos 2503 y 2518 del Código Civil. Notificación genera interrupción y notificación dentro del plazo. Sin embargo, habiendo sido dictado por la excelentísima Junta de Gobierno, carecemos de una historia legislativa que dé luces al respecto. Se dice en segundo lugar, y este es un argumento que ha establecido el profesor Peñailillo en su libro de Derecho de Bienes, que la interrupción civil no es un acto recepticio y que en consecuencia no tendría por qué ser llevada al conocimiento, en este caso del deudor, para los efectos de que produzca sus efectos. Sin embargo, esto genera una asimetría, y genera una asimetría importante porque la interrupción natural es, en los hechos, un acto recepticio. Si se produce interrupción natural de la prescripción extintiva, por ejemplo, por reconocimiento por parte del deudor de la obligación, evidentemente que ese reconocimiento no tendrá que ser por sí y ante sí o dentro de su propia conciencia. Para los efectos de que opere, en último término se requerirá de que ese reconocimiento sea hecho frente al acreedor. Si por el contrario nosotros dijéramos que, miren, en realidad no tiene un carácter recepticio, la verdad es que al menos el asunto es discutible. Sin embargo, desde un punto de vista de la interpretación sistemática que nos ordena hacer el Código Civil en su artículo 22, tenemos que recordar no solamente que la notificación de la demanda genera efectos de carácter procesal, sino que también trabar la litis, el inicio del juicio, digamos, sino que también produce efectos sustantivos. Se entiende que es la manera normal de interrumpir civilmente la prescripción, pero también recordemos que esa notificación constituye mora al deudor. Y a partir del momento de la constitución en mora del deudor, comenzarán a devengarse los intereses moratorios. Y además, aún a pesar de que el Código en el artículo 909 señala de que la buena fe posesoria se pierde a partir del momento de la contestación de la demanda, la generalidad de la jurisprudencia y de la doctrina ha señalado de que esa buena fe también se pierde a partir del momento de la notificación de la demanda. Por lo tanto, plantear esta idea de la distinción entre los efectos civiles y los efectos procesales de la notificación de la demanda deja de lado, considero, de que la notificación efectivamente también produce siempre efectos civiles en la misma línea. Por otra parte, interpretar las reglas de los artículos 2503 y 2518 del Código Civil de esta manera genera un efecto que uno puede detectar bien en la obra del profesor Ramón Domínguez, que ciertamente es una monografía de gran valor porque se trata de la obra más completa escrita hasta la fecha sobre la prescripción extintiva, está a punto de salir una segunda edición. Sin embargo, esta interpretación y esta visión completa que realiza el profesor Domínguez es una visión criticable. ¿Por qué? Porque para algunos efectos se trata de una interpretación literal, pero para otros efectos se realiza una interpretación que es más bien finalista. Y la verdad es que lo que tienen en común estas dos interpretaciones, alerta de spoiler, es que ambas son favorables al acreedor. ¿En qué sentido? En el sentido de que por una parte hay una interpretación literal donde se dice de que la interrupción en el 2518 se produce, digamos, por la demanda judicial. Y en definitiva uno podría decir, si el 2518 dice que se interrumpe por la demanda, entonces es por la demanda, interpretación literal, nos quedamos con que la interrupción se produce por la demanda. Y sin embargo, en la misma obra del profesor Domínguez, el profesor Domínguez se aparta de esta posición literal y adopta una posición teológica. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, mire, en realidad, por parte de la jurisprudencia y por parte de la doctrina se ha dicho que en general, aún a pesar de que el 2518 dice por la demanda, cualquier gestión prejudicial interrumpe también civilmente la prescripción. Una gestión preparatoria de notificación del protesto del cheque, de notificación del desposeimiento al tercer poseedor de la finca hipotecada o acensuada, una medida prejudicial probatoria, precautoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedo entonces con esta idea del artículo 2514 y del 2492. La prescripción requiere que no se ejerzan las acciones. La interrupción se produce por el ejercicio de una acción. En consecuencia,
Si nosotros nos atuviéramos a esta interpretación literal, también tendríamos que decir, contrariamente a la jurisprudencia dominante, que una medida prejudicial precautoria o una probatoria, evidentemente que no produciría tampoco el efecto de interrumpir civilmente la prescripción. ¿Con qué nos quedamos entonces? Digamos? Creo que hay un problema de coherencia a nivel de la interpretación general de este punto. Se ha traído también a colación como uno de los fundamentos lo que planteó José Clemente Fabres, que es el inventor de esta tesis de la interrupción de la prescripción por la interposición de la demanda. Fabres plantea que en definitiva hay un efecto interruptivo con carácter retroactivo. Se produce la interrupción, pero esa interrupción se valida por la notificación. ¿Dentro de qué plazo? No sabemos. Y en estricto rigor, lo que podría ocurrir tratándose de una acción ordinaria es que, habiendo transcurrido 4 años, 11 meses y 29 días, digamos, se interponga la demanda y que pasemos, porque empieza a contarse un nuevo plazo de prescripción, casi 5 años de nuevo, de esta manera generando un plazo de prescripción que era de 5, convirtiéndolo en un plazo de 10. Y además, cosa bien interesante, pienso yo de remarcar, es que en ninguna parte del título de la prescripción se habla de este presunto efecto retroactivo. El efecto retroactivo parece claramente como algo exorbitante. El artículo 9 del Código Civil establece de que la ley regirá solamente para lo futuro, sabemos que con un carácter general. Y que cada vez que el Código quiere señalar que hay un efecto retroactivo, lo dice de manera expresa, tratándose, por ejemplo, de las prestaciones mutuas en la reivindicación o de las prestaciones mutuas en la resolución. Resulta bastante curioso ver cómo los defensores del moderno derecho contractual, que han criticado, por ejemplo, el supuesto efecto, según ellos, retroactivo de la resolución, encuentren rápidamente un efecto retroactivo donde el Código no lo establece. Con eso redondeo una serie de argumentos que permitirían, en definitiva, dejar un poquito de lado esta tesis de la interrupción de la prescripción solamente por la interposición de la demanda. En lo que me queda de tiempo, voy a referirme muy rápidamente a cuáles son las consecuencias negativas, fundamentalmente, que significan adoptar esta tesis, particularmente tratándose del acreedor. En primer lugar, se ha señalado que exigir la notificación como un requisito para la interrupción y que esa notificación se produzca dentro del plazo significa en la práctica un acortamiento del plazo. La verdad es que, como ha quedado de manifiesto por lo que acabo de mencionar, en la práctica lo que puede ocurrir es que si adoptamos la tesis de la interposición de la demanda se produce una prolongación del plazo que puede llevar hasta su duplicación. En ese sentido, la verdad es que resultaría bastante contrario, creo yo, a la finalidad general establecida en la prescripción y particularmente tomando en consideración de que las reformas de la prescripción han apuntado progresivamente a la reducción de los plazos y no a su ampliación. Se ha dicho además que no solamente la interposición, sino que incluso la mera presentación de la demanda a distribución interrumpe el plazo de prescripción. Bueno, aquí nos encontramos con un pequeño problema procesal y espero que no le haya pasado a ninguno de ustedes, pero ¿le ha pasado a alguno de ustedes que han presentado una demanda sin patrocinio y poder? Pues bien, esa demanda presentada sin patrocinio y poder, de acuerdo con la ley de comparecencia en juicio, se tiene por no presentada para todos los efectos legales. Y en consecuencia, para ser medianamente coherente con las disposiciones procesales, tendríamos que esperar hasta el momento en que la demanda sea proveída en forma y no ha percibido quien ha presentado la demanda de constituir el poder debidamente y, operado ese apercibimiento, tenía la demanda por no presentada para todos los efectos legales. Se dice que al acreedor no le interesa mantener una interrupción indefinida o una interrupción demasiado larga porque lo que le interesa es cobrar. Sin embargo, ya hemos visto en una serie de casos, bastante trágicos algunos de ellos, en que han habido algunos acreedores que han tenido la intención de presentar demandas precisamente para que se genere una acumulación de intereses. Ese incentivo existe ahora con mayor fuerza porque después del caso La Polar, como bien se sabe, en la ley del CERNAC financiero se prohibieron los mandatos en blanco y por lo tanto no se puede recurrir a esta figura de los mandatos en blanco para hacer repactaciones unilaterales que van generando intereses adicionales. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica desde un punto de vista procesal? Se interpone la demanda. El acreedor puede estar 5 años sin notificarla, 4 años y medio sin notificarla, y el deudor se va a encontrar en una situación de incertidumbre bastante grande. ¿Y fundamentalmente por qué? Porque no va a poder solicitar el abandono del procedimiento.
el abandono del procedimiento se puede solicitar solamente a partir del momento en que existe juicio. Y existe juicio a partir del momento de la notificación de la demanda. Se señala también que la notificación es un acto que queda completamente fuera del dominio del acreedor, que en definitiva hay un alias de tercero. ¿Qué pasa si en definitiva el tribunal no ordena notificar en forma o si el receptor no realiza bien su trabajo? Hay un alias de terceros y eso generará entonces un perjuicio para el acreedor. Pues bien, ¿la redacción de la demanda le compete al acreedor? No, le corresponde a un abogado o una abogada, que también puede incurrir en una negligencia por el hecho de no redactar la demanda y no interponerla en tiempo. El argumento del alias de terceros desde ese punto de vista tampoco es necesariamente adecuado, pienso yo. ¿Y qué pasa si el deudor se esconde? Bueno, si el deudor se esconde, para eso existen las instituciones de la notificación por avisos o la curaduría de ausentes, que han sido recordadas por buena parte de la doctrina. Se dice por parte de quienes apoyan la tesis de la interposición, oiga, trate de hacer una notificación por aviso, a ver cuánto se la dan en meses. La verdad es que desde mi propia experiencia tengo que decir que como modesto estudiante de tercer año de Derecho en una partición con 30 y tantos copartícipes, se me ocurrió pedir una notificación por avisos y el tribunal en esas condiciones, siendo que era bastante difícil por el número de personas que había que notificar, me dio lugar a la notificación por avisos y la tuvimos notificada en un par de semanas. Se dice también que los plazos son muy cortos. Creo que aquí está buena parte del meollo del asunto. Si hay un aspecto donde tenemos verdaderamente un caos con la prescripción es con los plazos de prescripción. Como había spoileado recién el profesor Pizarro, me di la lata de buscar en el código y tenemos 70 artículos que hablan de la prescripción que establecen todas hipótesis distintas, conté nada menos que 12